Buenas tardes, bienvenidos una tarde más aquí a @Radio Onda Aragonesa, @Punto Deportivo Aragón en el 90.2 de la FM Zaragoza, en YouTube, en podcast, en Twitch, en el resto de redes sociales. Como bien habrán visto precisamente en redes sociales, hoy tenemos una entrevista muy chula que le hemos tenido en sorpresa hasta el lunes. La teníamos, va a sonar mal, negociada con aquí mi buen amigo Luis Enrique Roche, el responsable del máster de la USJ, de la Universidad de San Jorge, que desde aquí agradecemos también a la Universidad de San Jorge, del máster de biomecánica, que él estuvo aquí hace 4 semanas, entrevistándole, y bueno, pensamos una tertulia muy chula para hablar un poquito más en profundidad del atletismo aragonés, de la salud tan buena que está teniendo ahora, los éxitos, no solo evidentemente regionales y nacionales, sino a nivel europeos, mundiales, olimpiadas, y que hay que apoyarles. Y bueno, hemos ido sacando en agenda varios perfiles. Tenemos incluso para dentro de unos días otro perfil que no voy a adelantar todavía, que también es otros deportistas del atletismo aragonés que también están en su prime, que dirían los jovenzuelos. Y bueno, ahí hablaremos un poquito más del atletismo y sobre todo de, como solemos comentar, de la importancia que hay de tanto los valores deportivos como el tema un poco del sacrificio, el tesón, el liderazgo y el saber estar dentro de disciplinas de equipos, pero en una disciplina deportiva que es individual. Y que es muy costoso, porque aquí ya no es como nosotros cuando hacemos runner, de decir, oye, voy a intentar reducir 1 minuto en la media maratón o en la maratón de Zaragoza porque es mi sueño, sino aquí estamos jugando, las personas que van a ir viniendo están jugando en la liga de quitarse 4 o 5 segundos, de llevar liebres ya particulares, de intentar llegar a las mínimas para llegar a una olimpiada, a un europeo, a un mundial. Ojito lo que traemos. Y nada, balance un poquito de lo de ayer. Pues tuvimos, como bien saben ustedes, que lo ven en redes sociales, al presidente de la Real Federación Aragonesa de Balonmano, el señor Juan Carlos Camaño, en la primera parte, que hicimos un poco por la salud del balonmano aragonés. Y en la segunda parte tuvimos a mi buen amigo Perico Herraiz, al delegado responsable aquí en Aragón y sobre todo a nivel nacional de la ONG Cooperación Internacional, que precisamente con él hablamos de la tercera edición del Padel Indoor Cuarte, del Torneo Solidario de Cooperación Internacional y del proyecto que tienen desde hace muchísimos años, que para mí fue un orgullo decir que había sido voluntario en las primeras ediciones, en el barrio San Pablo, acá El Gancho, que le conocemos mucha gente, y sobre todo luego en tema en el Magreb de Marruecos, en Tetuán y Tánger, y luego también en Mumbai, la India, y en Colombia, en Cali, que tienen proyectos que utilizan el deporte como medio para un fin solidario y sobre todo dar una oportunidad a niños y niñas que en condiciones normales estarían en riesgo en condiciones normales están viviendo en riesgo de exclusión social. Y nos contaba ayer el bueno de Perico que había sobre todo las niñas pequeñas y las mujeres que las prohíben sus maridos, sus padres, sus abuelos, el salir de su recinto familiar, y que llegan a pagar incluso para vivir en cementerios. Yo les recomiendo mucho que vean la hora de ayer, sobre todo por la salud del balonmano aragonés, y el proyecto tan bonito de cooperación internacional que siguen con el PLS, el proyecto de liderazgo social que lo llaman. Y hoy, sin más dilación, les puedo adelantar que mañana estará aquí la Escuela BMX Zaragoza, pero hoy tenemos aquí a mi buen amigo Luis Enrique Roche. ¿Qué tal estamos, Luis? Hola, buenas, muy bien, como siempre. Hemos generado mucha expectación con los dos fieras que hemos traído aquí del atletismo internacional, ya no decir aragonés. Bueno, pues porque ¿Qué opinas? Porque son dos grandes referentes del atletismo y del atletismo internacional, y obviamente de aquí de Aragón, y es una gran oportunidad tenerlos con todos sus conocimientos, experiencias y su buen hacer. Y buenos estudiantes. Además. Además no, es que me parece, es que los que vamos a presentar ahora, para mí es un orgullo tener a mi izquierda a Eduardo Menacho. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, encantado. ¿Qué tal estás, Edu? Estamos bien, disfrutando. Bueno, estamos bien. Todo lo que no sea tener que correr contra ti. Y luego aquí a mi derecha, Carlos Mayo. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien. Pues muy bien. Aquí el amigo se está sacando un doctorando contigo, ¿no? Efectivamente, está haciendo el doctorado dentro del grupo de investigación de UNLOC, de la universidad, y dentro del laboratorio de biomecánica. Y bueno, lo tenemos secuestrado a raticos. Los que no están corriendo lo intentamos los que no secuestrar están un poco. corriendo. Oye, pero entonces, un poco primera pregunta para... Luego te dejaré un poco presentarlos, pero me gustaría que les preguntase, como siempre. Edu, ¿quién es Edu Menacho en 30 segundos?
Pues Eduardo Menacho es un atleta muy trabajador que simplemente pues trata de destacar en el atletismo y a dar lo mejor de sí todos los días. Muy bien. ¿Quién es Charly Mayo? Pues Carlos es también un atleta que ha compaginado también su carrera deportiva con su carrera de los estudios y todavía lo sigo haciendo con la Universidad de San Jorge. Y bueno, que como Edu, pues trabajamos día a día para mejorarnos y consiguiendo objetivos y que en ese camino nos hemos encontrado con cosas que nunca nos esperábamos. Me parecen muy buenas definiciones. Luis, a grosso modo, vamos a intentar hacer aunque tenemos 50 minutos por delante, un summarize, que dirían los british, un resumen muy somero del palmarés así a grosso modo de Carlos y Eduardo. No, que lo hagan ellos. Yo si tengo que dar el palmarés de ellos, yo no lo sé. No tenemos programas, evidente, ¿no? No, bueno, primero el palmarés. Yo te podría decir igual los grandes éxitos, los greatest hits de sí, la última. No, los hits, sí, Aquí claro. tenemos, Si se lo sabe me va a sorprender. ¿Te los has estudiado? No, yo no me los ¿Sabes de memoria? No, tampoco. Vale. Además, voy a decir una cosa. Ya sabes que trato a muchos atletas y a mí, sinceramente, el palmarés que tengáis me da igual. Yo me alegro por ayudaros en la parte de salud o del rendimiento, pero que si sois campeón de España como si no lo sois. No, pero aquí tiene pues uno de sus mayores éxitos y más recientes, pues el récord de media maratón de España, que es histórico porque lleva 20 años imbatido, creo que era. O sea, es decir, batir un récord de 20 años de antigüedad, pues tiene su miga y además se le suponía bajar de la hora que era un gran reto. Muy difícil, sí. Y luego el tuyo, pues el año pasado que hiciste el 10.000 y el 5.000, ese doblete, ¿no? Está bien, sí. A ver, yo creo que también un poco lo que catapultó el empezar a ser profesional en atletismo pues fue ser campeón de Europa de 10.000 metros, Sí. que cogí un poco el testigo de Carlos, que también lo fue en su momento en categoría sub-23, y a partir de ahí, pues bueno, fue dar el paso absoluto, el primer año un poco complicado y luego poco a poco encontrarte con podiums a nivel absoluto y pues he revalidado este año también el título de campeón de España 10.000, ha sido 2 veces seguidas, así que Pues, el año que viene a ver si es el triplete. Y el año pasado hiciste doblete 5-10.000, ¿no? El año pasado. Hice 3 medallas, hice 3.000, plata en 3.000 en pista cubierta, oro en 10.000 en aire libre y plata, y otra vez bronce en 5. Bronce, vale. Sí. Bueno. Pero bueno, iba a campeonato de España medalla, ¿sabes? Está muy bien. Pues muy bien. Lo decía un poco entre nosotros de palmarés porque es verdad que los niños que muchos pues están hoy viendo, si padres, madres, abuelos y gente que al final estáis en esa liga de pues eso, que os han visto por la televisión en teledeporte, os han visto aspirando a ir a Olimpiadas, en preolímpicos, en torneos de Europa. Bueno, y la Olimpiada. Efectivamente. Carlos ya lo ha hecho. Ya, pero lo iba a dejar al final, porque claro. Ya llevas el tatú oficial. Sí, hombre, por supuesto está aquí. Bueno, no lo has enseñado. No queremos que Carlos Mayo se... Pero... Sí, no, efectivamente, por eso. Pero que al final... para explicaros un poco, Eduardo y Carlos, porque lleváis mucho tiempo, con lo cual nos voy a preguntar, oye, o dediquéis mucho tiempo al deporte, a los estudios y a prepararos de una manera pues seria, pues no soléis ver el programa tanto como a veces Luis y el resto de espectadores y oyentes, pero el programa sobre todo se basa más allá del palmarés precisamente en lo que hay detrás, en la humanidad, lo que hay detrás de una carrera deportiva. Entonces, si yo os dijera que todavía sois jóvenes, para llegar a donde estáis y que ojalá os deseamos muchísimos más éxitos, todo lo que ha costado, habéis tenido lesiones importantes, habéis tenido momentos de, pues oye, ese punto de inflexión de decir, ostras, tengo que rebajar esta marca, tengo que jugarme esta mínima para ir a este otro competición. Entonces, ¿qué hay detrás de ahí y hasta donde queráis abrir? Es decir, ¿cuánto conlleva de esfuerzo, de sacrificio, de renuncias, que luego os preguntaré, para llegar a decir, oye, mira, soy una figura del atletismo no solo nacional, sino internacional? No sé, Carlos, Edu, ¿quién se atreve? ¿Quieres empezar Sí, tú, Edu? vamos a Venga, empezar. arráncate. A ver, pues renuncias hay muchas. Al final también yo creo que con el tiempo vas normalizando ciertas cosas que otros no serían capaces de normalizar y eso como que te ayuda a sobrellevarlo, ¿no? Y decir, pues mira, esto me lo pierdo, pues ya está, me lo pierdo. Pero es verdad que toda gente pues igual no lo haría. Yo creo que las claves para mí pues han sido sobre todo el entorno. Porque al final pues siempre, pues como tú has dicho, hay momentos difíciles, hay momentos mejores, peores y viene muy bien tener un entorno que te apoye, que te diga, no, inténtalo una vez más o venga, no pasa nada, ¿no? Eso también creo que es bastante importante y un entorno también que te apoye a lo mejor pues en la parte económica o en la parte logística. Mis padres siempre han estado en todos, yo siempre digo que son los mejores patrocinadores que puedes tener, tus padres, y luego pues también un poco pues yo creo que
tanto mi entrenador como a lo mejor yo mismo, pues la forma de... La mentalidad, ¿no? Digamos, de superarme, de no dejarme vencer por las adversidades, creo que esas han sido las dos claves que me han hecho llegar hasta aquí. Pues buena reflexión, Carlos. Sí, estoy de acuerdo con él. A ver, en mi caso es verdad, yo creo que lo primero es la voluntad. O sea, si tú no tienes la voluntad de llegar y te marcas un objetivo, yo creo que también creo que hay que dejar claro que ninguno de los dos creo que de inicio queríamos llegar a ser el atleta que somos, ¿no? Que es un poco lo que he dicho en lo primero que he dicho de preparación, ¿no? De que somos fuera. Yo creo que hemos ido como diciendo, primero yo en mi caso por lo menos ha sido así, quiero ir a un campeonato de España, quiero ir a un campeonato de Europa, quiero ganar el campeonato de España, quiero ganar el campeonato... O sea, vas como poco a poco, por suerte, hay objetivos que consigues, por desgracia hay muchos que no, pero como dicen bien Eduardo, es no rendirse, ¿no? Y luego, respecto a las lesiones, mi carrera ha estado hiper marcada por las lesiones y la persona que tengo aquí al lado lo sabe bien. Unas cuantas he comido, de la importancia para mí que ha tenido el tema de la biomecánica en mi carrera, ¿no? Porque yo tenía un problema muy importante, ¿no? Que era que cuando corría en pista, que ya por suerte lo he dejado de lado porque por eso hemos dado muchas leches, por mi forma de pisar me hacía mucho daño en la parte externa del pie. Y la verdad que hasta que no encontré a Luis era un problema realmente gordo, que cada 10.000 que corría tenía que parar un mes después con el pie prácticamente ulcerado, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias un poco a ese estudio que hicimos salimos un poquito adelante, ¿no? Entonces, mis lesiones han estado marcadas por mi biomecánica y me han dado pues ciertos problemas que si no tenemos ese segundo punto que dice Eduardo, ¿no? Del entorno que nos anima a seguir y encuentras a esa persona que sin ningún interés de ningún tipo, como es el caso de este ejemplo que te he puesto de Luis, quiere ayudarte y entiende lo que es el deporte de élite, de la urgencia que tenemos, porque eso es muy importante, ¿no? Cuando estamos mal, enseguida necesitamos la solución y muchas veces esos medios económicos no los tenemos ni nosotros ni nuestros padres como para sacar aquí y decir lo que sea o nos vamos a donde sea, tal. Claro. ¿No? Entonces, pues lo encontramos aquí en Aragón y bueno, en mi caso con Luis, la verdad que en ese problema lo solucionamos. Pues me parece también otra muy buena reflexión. Hablabais ahora hablaremos de biomecánica de la USJ. No, porque es que hay que hablar, jolín. O sea, que evidentemente estáis aquí pues, gracias al apoyo del máster y de la universidad, lo cual vuelvo a decirlo por segunda, tercera y lo diré 37 veces, que gracias a la USJ. Y a Luis, sobre todo, que pudimos canalizar con él como buenos amigos el tema de la entrevista y un poco el canalizar la información. ¿Qué importancia, Eduardo, tiene lo que comentaba Carlos de la biomecánica en tu caso y en general pues en tus compañeras a nivel de carrera deportiva? Bueno, yo creo que es una parte bastante importante del atletismo que a lo mejor no todo el mundo termina de trabajar o no todo el mundo termina de invertir, ya sea dinero, ya sea tiempo, en querer mejorarla. Y la verdad, pues que como Carlos, pues encontrarte a un tío como Luis, que vives de tu ciudad, que se moja, que quiere ayudar a los atletas de aquí, pues la verdad que también para mí fue suerte, también para mis compañeros de entrenamiento, pues a él le gusta la investigación realmente, dice, pues yo quiero atletas o quiero gente que venga aquí para sacar, le pirra, para sacar el estudio y así pues tiene más datos, ¿no? Y a ti te viene bien porque es un tío que sabe muchísimo y que te va a sacar hasta el más mínimo detalle, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que para mí estuvo guay porque fue un poco como descubrir, ostras, es que puedo mejorar en esta área que no sabía que conocía. No, sobre todo es que creo que es como una área un poco igual desconocida. Sí. Tampoco es que se trabaje mucho la técnica de carrera. No, a ver, los atletas. un problema tradicional que tenemos en el sector es que asociamos la biomecánica como solo al estudio de la pisada, ¿no? Es decir, si pisas bien o si pisas mal, que obviamente es una parte muy relevante, pero no al cómo se comporta todo el cuerpo. Y cuando nosotros empezamos un proyecto con Freddy, con el Freddy Team, ¿no? Y cogimos un proyecto donde cogimos 5 atletas masculinos, 5 atletas femeninos, que eran los que estaban en su cenit de rendimiento con Freddy, y hicimos un seguimiento durante 4 años. ¿Os acordáis? Estuvimos 4 años, venían, los evaluábamos, era un proyecto gratuito para ellos, ¿vale? Que no tenía ningún coste para ellos. Lo que hacíamos era hacer una exploración, a partir de esa exploración ver pues cuáles eran los fallos y qué cosas podían mejorar, y eso nosotros lo dábamos al entrenador y el entrenador trabajaba sobre esos fallos para intentar mejorarlos, optimizarlos. Con Carlos entramos ya en un momento de patología, decir, oye, está en una situación patológica y le intentamos ayudar, pero luego también hemos trabajado en la optimización y de hecho su tesis doctoral, que aprovecho también para meter la cuña publicitaria, su tesis doctoral hemos evaluado 56 atletas de élite, es decir, que bajaban, si no me equivoco, corrígeme, pero son de 32 en 10.000 en chicos
y en chicas 37 era 38, no me acuerdo, 37, 38. Encontrar 56 personas que te bajen de eso, que quieran venir a hacerse el estudio, ya no hay tanto, o sea, decir, tú tira de Aragón y mira a ver cuántos tienes en esos números que además les cuadre venir. Entonces, y en él hemos hecho ese proyecto que lo que queríamos es intentar entender cómo corren los atletas de élite y a partir de ahí pues seguir optimizando esos números que teníamos para que cada vez podamos ayudar mejor, con más precisión. Entonces, y eso ya no se sale del como pisas, del te hago la pisada, sino de decir, bueno, ellos lo han vivido, pues vemos desde cómo se mueven, cómo se activan los músculos. La tesis va de las lesiones en el tríceps sural, que no es el pie, es el gemelo. De hecho, intentamos entender qué factores hay detrás de por qué se lesionan los gemelos en una serie de población y, sin embargo, vosotros, ¿cuántos problemas habéis tenido de gemelos? Se te puede subir, pero roturas musculares prácticamente no tienen, o sea, es muy poco frecuente. Entonces, bueno, un poco ese es también el cómo la biomecánica han empezado a trabajar con ellos. Me parecen muy buenos temas, por eso, sí. O sea, que te puedes extender, vamos. Que no, tampoco, no te preocupes, que ya no es... Pero que por eso os preguntaba que la biomecánica, ya me lo explicaste en su día, pues por amistades comunes y demás de fisioterapia, que es un poco esa, podríamos llamarle eterna desconocida, pero que tiene de alto impacto si haces un estudio... Claro, es que la parte, por ejemplo, los atletas, todos vosotros estaréis acostumbrados a que te hagan una prueba de esfuerzo, ¿no? Y un análisis de gases, porque eso lo que te está midiendo es cómo funciona el motor, y está claro, y yo creo que no hay ninguna duda que el motor es la gran mayoría del rendimiento de ellos va a ser fisiología, es decir, oye, cuánto oxígeno metes, cuánto oxígeno consumes y cómo te funciona la patata, o sea, es decir, eso es, sí, a ver si carbura o no carbura bien. ¿Cómo llevas el motor y el carburador? Bien, va bien. La biomecánica nos dedicamos a ver cómo están las ruedas, cómo están los alerones, etcétera. Dices, vale, tú tienes un motor que te cagas, pues tienes la rueda torcida, en la segunda curva la rueda se va a ir por ahí, ¿sabes? Claro. Entonces dices, tienes el motor muy bueno, pero es que en la segunda curva vas a romperte la rodilla. Claro. Entonces, claro, nosotros no estamos, tradicionalmente no hemos estado tan mirados porque no estamos tan directamente relacionados con el rendimiento neto, ¿sabes? Pero obviamente son comas que van dando. Y, por ejemplo, las zapatillas, pues que tienen un efecto mecánico muy claro. Bueno, que eso luego iba a preguntar. Seguir ese tema. No, yo iba a apuntar un poco que de hecho lo que pasa es que la creencia popular, ¿no?, es que precisamente sea biomecánica, la manera que tenemos de correr no se puede cambiar. Y eso es un poco lo que decía Edu, ¿no?, que no se trabaja tanto la técnica y tal. Primero, que sí que se puede un poco mejorar, pero segundo, lo que queremos no es saber si corres, o sea, queremos saber cómo corres para ayudarte a cómo puedes prevenir que de esa manera esa lesión que tienes más probabilidad te puedas prevenirla, pues si a lo mejor entras de cierta manera, pues que hace que el gemelo sufra más, ¿no? Pues entonces trabajar el gemelo o trabajar la musculatura contralateral para que eso lo puedas prevenir y luego no te lesiones, ¿no? Entonces, esa es un poco, yo creo, que lo que la gente todavía no sabe que se puede sacar de conclusiones de los estudios. En la anterior entrevista le pregunté a Luis el tema de... Bueno, os pillaba un poco de cerca. ¿Esperabais que este año... Él ya me hizo sus pronósticos de según los estudios, ya sabéis la pregunta que va a hacer. ¿Esperabais que un Madelman, que digo yo, bajase de las 2 horas este año en la maratón? ¿Lo esperabais más tarde? ¿Lo esperabais hace unos años? Y la segunda pregunta, ya os extendéis, ¿es tan importante una deportiva de carbono de 79 gramos? Ya sé que es una pregunta muy así, pero bueno, podéis extenderos todo lo que queráis. Carlos es el maratoniano, Carlos es el que puede haber llevado esa zapatilla, así que prefiero que hable primero. No he llevado esa zapatilla en concreto, pero evidentemente sí que he tenido la suerte, a lo mejor a ti, Edu, ya te ha pillado, tú también has vivido toda la evolución, pero a lo mejor eras más pequeño cuando competías con las zapatillas anteriores. Sí. Y todo, hombre, ya, por supuesto que la diferencia es absolutamente abismal entre unas zapatillas y otras, y el que diga lo contrario está mintiendo. Está mintiendo, o sea, y yo soy el que he hecho un récord con esas zapatillas. Eso y mucha gente me ha dicho, es que la he hecho por esas zapatillas. Pues a lo mejor sí, pues bueno, ahí lo tengo, ¿sabes? Y yo creo que la vida, como todo, evoluciona y mejora, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te digo que sí que ayuda y que, sobre todo, a lo mejor no tanto en el momento de competir, que también, sino que durante nuestros días, nuestra día a día, podemos meter un volumen mucho mayor, recuperamos infinitamente mejor de sesión en sesión y también abogo y digo que creo que es algo positivo. O sea, creo que es algo que está bien porque es positivo para el atleta y la salud del atleta. Entonces, aunque también haya implícito una mejora en los resultados, creo que el hecho de que nos ayude a no lesionarnos, pues es salud. Entonces, eso yo creo que una cosa que ayuda en ese sentido, pues tiene que estar presente y es que bienvenida sea, ¿no? Y respecto a si iba a bajar, pues yo no tenía los cálculos de Luis, que... Es que tiene unos estudios desde hace años que digo... Eso es tremendo, que ahora que nos contará. Sí, pero es una cosa que tenía que pasar tarde o temprano. Yo creo que se hizo hace unos años de manera artificial.
es verdad, con una serie de condicionantes que ayudaban muchísimo, pero bueno, pues poco a poco, con la ayuda de las zapatillas y con todo, y viendo también la generación de atletas que ahora, de keniatas, que ahora solo se dedica a la maratón, ¿no? Porque antes hacían otras pruebas y luego pasaban a distancias más largas, pues en este caso no, hay gente especializada desde que empieza su carrera deportiva en la maratón ya desde hace unos años, porque económicamente también interesa. Y bueno, pues es que iba a venir y a mí no me ha sorprendido que haya sido este año. Sí me ha sorprendido que haya habido 3 tíos haciéndolo, eso sí. Ah, bueno, eso iba a decir, que Eso no sí, solo el que ganó, sino O sea, que también... bueno, eso es bajando de las 2 horas, horas, pero bueno, otro tío que y se otro quedó casi, muy casi, cerca sí, y sí. tal. Eso sí que me ha sorprendido. Que se haya hecho, no, pero... Es que se dé. Bueno, Sí, no, yo sí estoy con Carlos, que al final no es lo que él le ha dicho, no es tanto igual la mejora en carrera, no es que lo típico que te dicen, no, es que con esa zapatilla normal que corran, digo, a ver, ya, pero es que la cosa es que tú con esa zapatilla puedes meterte el entreno de tu vida y al día siguiente no estás para volver a meterte el entreno de tu vida, pero estás bastante bien. Antiguamente, con las zapatillas que tienes antes, te metías un entreno a saco y al día siguiente no te podías ni mover. Entonces yo creo que también eso es el poder ir acumulando más y más. Al final es lo que te va a dar. O sea, es como si cada semana haces un 2% mejor de entrenamientos, pues a largo plazo es mucha diferencia, ¿no? Yo creo que ahí viene un poco la mejora gracias a estas zapatillas. Y luego, obviamente, en carrera te ayuda a llegar menos fatigado a la parte final y poder apretar más. Y pues ya simplemente por apuntar, que yo me pasó que yo me pido de imprevisto porque no pensaba que fuese, a ver, no sé, piensas más en las que ahora día de hoy son las que han sido más rápidas, pues Berlín y Valencia, ¿no? A lo mejor son las dos que más, los dos circuitos que las que más rápido se ha corrido. De repente, pues yo no suelo ver muchas maratones, pero de vez en cuando me pongo alguna. Pues Londres no me la puse porque no esperaba nada de esto y de repente te lo encuentras en todas las redes sociales y dices, me cago en la leche. Y también ya por la última puntilla, me sorprende que Gelcha debutando, es cuando, o sea, lo ha hecho debutando. Eso también me parece bastante, bastante impresionante. Que decir, que puedes esperar un gran debut de que Gelcha, porque es un corredor increíble, pero claro, la primera maratón normalmente... haga récord del mundo y puedes... te quede segundo, que es la putada, ¿no? Claro, también, aparte, pero A la ver, primera maratón, es verdad que Carlos te lo dirá, Gelcha, es difícil el o sea, debut. también es verdad que Gelcha, para mí, o sea, ya nos estamos poniendo muy frikis en una materia muy específica, ¿no? Pero para mí No, que Gelcha puedes extenderte. es de los mejores atletas de la historia y de los más minusvalorados en ese sentido, ¿no? Porque lleva... O sea, yo cuando corrí en 2014 Junior con él, o sea, además mola, porque, a ver, yo a Saúl le quiero mucho también, es Adidas, genial, ha hecho el récord él, que Gelcha ha sido segundo y va a quedar, gracias a Dios, como ha hecho todas estas cosas, que ahora también tiene el récord del mundo de 10K en ruta, porque el primer que lo tenía lo han sancionado y le han quitado el récord. Entonces tiene el de 10K, el de media, porque no lo ha hecho Tiene el Limo. segundo. el segundo de media y luego el segundo de maratón. O sea, y luego ya te digo que en 2014, y eso mola, que sabes que es un tío que hace muchos años corría mucho. Y yo también pues le tengo cariño porque en 2014 fui al Mundial Junior con él. Él ganó, lógicamente, él me dobló. él ganó la carrera y yo me quedé el 10º, Bueno. pero me dobló al 10º. O sea, que decir, era un tío de muchísimo nivel y estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, eso mola. Entonces, y yo creo que es un tío pues de los menos valorados, pero bueno, aún así debutar en esa absoluta barbaridad es que, vamos... Sí, ya lo comentó Luis, hay que dices, se lo bueno, es espere. que se autocreó un precedente que la próxima maratón que corra... Claro, Claro, es tiene que que batirlo. dices, es el único tío que no ha corrido en una maratón en más de 2 horas. Total. Claro, O sea, claro. claro, es que darle la vuelta. Sí, darle la vuelta. Ese tío no sabe lo que es correr una maratón en más de Esa 2 es la horas. frase, de que efectivamente. no lo sabe. Esa es la frase que dijiste, buena eso frase. es. Sí, sí, Quiero decir que sí, que Carlos tiene suerte que solo le dobló, porque yo me pasó lo mismo, pero con Kiplimo. Kiplimo es de mi generación. Y cuando fui a Campeonato del Mundo Junior también, Ah, mira qué bien. a mí no me dobló, me triplicó. ¿Triplicó? Me dobló 2 veces. Fíjate. Sí, sí. Fíjate. Sí, a ver, que nos reímos, pero claro, ¿qué marca hiciste y en qué distancia? Porque parece como que... bueno, No, de aquellas corría en 30 algo, en no sé qué, 30-40, algo así haría, pero sí, claro, estos tíos estaban corriendo en 27-30. Bueno, también estaba ahí Ron Skipruto, que fue el que les sancionaron por hacer el récord del mundo de 10K. Bueno, Claro, que lo dicen muy banales, pero lo que aquí te digo los amigos, pero que tú vas a son ganar todo el mundo siendo auténticos- campeón de España y te doblan 2 veces y dices, jo, macho. Bueno, te pone en tu sitio también. Te pone en tu ¿no? sitio, te pone, Es decir, no, ale- realmente. para que sepa lo que te espera. Siempre hay un pez más grande, ¿no? Correcto. Bueno, casi siempre. Bueno, pero fíjate ¿no? Se queda, baja y te unta el morro el otro. te unta el otro. Contamos el backstage de cuando llegaron las zapatillas, las pruebo uno, sí. Podéis contar lo que el queráis. backstage, cuando entraron las Pruebo 1, que fue como uno de los grandes saltos, ya habían dado todas las Next y todo, y fue un gran salto, y viene con las zapatillas a la consulta y me dice, mira, estas son las nuevas, tal cual. Dice, ¿cómo las ves para esto? ¿Cómo lo ves? Y yo me acuerdo, la pongo en la báscula, cogemos las viejas suyas que las tenían en la consulta, las pongo en la báscula
hacemos la pesa, Dale, total. el pesaje, y le digo, pues mira, hay tanta diferencia en gramos, hacemos una estimación y digo, estos son tantos segundos. Y me dice, hostia, tío Luis, que es que soy récord de España. Y digo, bueno, yo te digo lo que por peso y estimación lo que te debería dar si tú estuvieras en un nivel de rendimiento similar al que estabas cuando hiciste la otra. Y dije, esto es récord de España, tal cual. Tú verás. No, que Carlos fue focus a lo que le interesaba, claro. Entonces, Y todo lo que te interesaba, y claro. pero solo son para 60 kilómetros, tal cual. Y pues solo eran las únicas que habían entrado en España, creo que eran. Sí, estas, solo las tenía yo, que sí. solo las tenía él, o sea, es decir, habían entrado, solo Adidas te decía que solo valían para 60 kilómetros, que básicamente es hacerte un rodaje y la carrera, o sea, decir, Probarlas un poco. Próbatelas y corre. Y al día siguiente, me acuerdo, me mandaste un vídeo corriendo en el Parque Grande. Hostia, estaba corriendo esto es la hostia, no sé qué, no sé cuánto. Una locura, o sea, sinceramente, por eso te digo que cuando te digo que sí se notan, pues si han mejorado esa barbaridad que ya tal y por lo que han demostrado que se puede correr, aunque evidentemente, como siempre decimos, el que corre sea atleta, bueno, Sí, tal, sí. tal, pipín, pero aún así, joder, o sea, tiene una pinta la zapatilla que flipas y eso fue increíble, porque es que luego salió el récord, ¿no? Además, Luego sale el récord. Yo me acuerdo, digo, no sé hasta qué punto fue placebo, ¿no? Total, También si me hubiera dicho que igual, valía igual. para récord de Europa, bueno, pues. Venga, pues. Total, No, pero no. al final, pues, joder, probablemente incluso de alguna manera dijera, no, pues te estoy yendo bien, la sensación es buena, pues. Bueno, pero- Yo me acuerdo del backstage ese de ese día, sí, fue divertido. Pues me parece muy interesante. Si queréis porque la gente os conozca un poquito más, venga, ya habéis roto el hielo 28 minutos. Venga, ¿cómo es? 14, o sea, el top 15 lo que da importa. 14 preguntas que están estipuladas para todos los invitados. Hoy hacemos por duplicado. Y la 15ª que os la deja, en vuestro caso, os la ha dejado Perico Herraiz, ONG Cooperación Internacional. Pero es muy chula porque yo creo que los dos vais a responder y creo que sois ejemplos. Luego os la dejaré para que, igual que vosotros dejaréis una 15ª para los siguientes, que ya es mañana. Pero bueno, una pregunta muy, muy chula, muy humana. Y luego os diréis un poco de cómo os veis y qué creéis que podéis aportar. Luego os lo diré. Venga, Eduardo, ¿cómo eres cuando nadie te mira? Puedes extenderte, Tranquilo. o sea. No, sí. O sea, la verdad que de pequeño era un poco hiperactivo y el atletismo me ha calmado. Oh. Y sobre todo me ha vuelto más serio. Eso no me mola tanto. Antes era mucho más extrovertido, ahora soy como más reservado y tal. Bueno, Pero bueno, si me abro. Eso sí. me parece muy bien. ¿Carlos? A ver, no sé, yo diría que bastante parecido a como me muestro. Hace unos años cuando empecé en esto pues era diferente, pero es verdad que bueno, conforme vas hablando pues te sueltas. Yo creo que también a Edu que se le nota un poquito más suelto. Y en realidad en mi casa y demás, pues a ver, yo creo que muy risueño, muy en general muy feliz con todo más o menos lo que me pasa y no sé, poco más puedo decirte. Muy bien. 2. La primera persona que creyó en vosotros de verdad. Sí, terreno deportivo, si queréis abriros más en canal, pues bueno, pero... No, para mí claramente tiene que ser mi entrenador, porque yo al principio tampoco era un tío muy normalito, no quedaba nada bien, y justo pues con los cambios estos de físicos, pues pegué el salto, pero yo no tenía ni idea de lo que era capaz de hacer. Y me acuerdo que era mi segundo campeonato de España, me parece que iba, y mis padres le preguntaban a mi entrenador, oye, tenemos que ir a ver a Eduardo, no sé qué tal, y le dijo, Eduardo puede hacer algo muy grande. Y mis padres pensaban, pues quedará al 10º. Y cuando me dijeron eso a mí, yo pensé, pues a lo mejor quedo 5º, campeón de España. Pum. Entonces, por eso te puedo decir que fue el que primero creyó en mí. Y es que cuando venís y contáis cosas así, Luis... No, bueno, Pero yo no tenía ni sí, puñetera pensaba, yo no sí. sabía lo que iba a pasar. Ya, Literal. ya. Sí. No, bueno, de verdad que tenéis ahí una... Sí, Ah, es ¿verdad? que también te hablo de 2014, que es que... Sí, bueno, pero... Sí, pero claro, yo venía de ser el anterior cross, el del año anterior, había quedado el 42 y el año siguiente quedar primero, ostras, es que... Hombre, muy Un salto diferente. cualitativo, ¿eh? Claro, pues ahí Es lo que digo, importante. personalidades en las que de repente uno... Cualitativo y cuantitativo, Claro, pero desde personalidades luego... en las que uno de repente Ojo. crece, luego se adaptan, pues es que un poco hay muchos cambios, sí. Muy bien. ¿Qué entrenador te llevaba por si...? El mismo de ahora, Alfredo García o alias Freddy, como todo el mundo conoce. Freddy. Carlos, recuerdo, ¿quién fue la primera persona que creyó en ti en terreno deportivo? A ver, pues no lo sé. Mis padres, cuando hablo con ellos de esto, del deporte en general, pues me dicen que a todos los deportes que he ido haciendo siempre me han dicho que era como una persona muy coordinada y que veían cosas y tal. Entonces, la primera, pues no lo sé, pero en este deporte 100% tengo que repetir a Freddy, porque yo hacía otros deportes compaginando con el atletismo porque era muy hiperactivo, porque lo que me gustaba era estar todo el rato liado haciendo deporte, y Freddy me dijo, a ver, yo creo que si dejas el baloncesto puedes destacar en esto, ¿no? Pues entonces
Pues sí, Freddy también, increíble. Pues muy bien. Es que Freddy Tiene buenos A ver, hombre, al final a se ver, dedica también vio a que los chavales. también vio que no medía 2 metros y tal, o sea, decir. Tuvo bueno, joder. También es verdad que en la que comparativa para con elegir entre baloncesto atletismo, dijo, Pero sois los dos bastante altos, con lo cual es verdad que deportes de... Él un poco más, 1,80, pero yo... No, no, pero- 78 ya, pero- Hombre, sí, somos bajitos nosotros, Chema. Que Sí, narices. no, yo desde luego. Desde luego yo no serviría para según qué puestos del básquet. Venga, 3. ¿Cuándo supisteis que lo vuestro era el deporte? Más o menos lo habéis contestado, pero bueno. Sí, pues justo ese momento, cuando fui campeón de España por primera vez, fui como, ostras, porque además fue un shock. Muy bien. Bueno, un shock muy afortunado, pero muy bien. Que también te había detrás Sí, sí. una historia de Para mí ahí es sacrificio, de cuando- entrenar. Para mí ahí empieza el deporte de alto rendimiento. Ya el profesional más adelante, pero Muy el bueno. alto rendimiento empieza ahí. Muy bueno, claro. A ver, lo mío, el deporte, no lo sé. Yo sigo considerando que en mi vida va a haber más cosas, ¿no? Bueno, Eso pues quiere cuando decir, fue un punto de inflexión y dices, esto, igual. de dedicarme al atletismo. Que igual lo viste que era un poquito más el deporte que podía estar más en tu día a día, Pues a nivel entonces- carrera, un poco profesional. A nivel carrera profesional. A ver, cuando empecé la carrera de medicina, en primer año, porque antes pues tenía claro que quería ser médico, ¿no? Entonces pues me estaba como más centrado en eso. O sea, pasé como medio año que el atletismo lo dejé más de lado para llegar y sacar buena nota de Sí, no, selectividad. sí, desde Yo no era luego. ni deportista de alto rendimiento ni nada, tenía que sacar la nota. Entonces me centré en eso. Y luego, al empezar la carrera, dije, bueno, ahora que ya lo he conseguido y me puedo organizar mejor, porque es verdad, en la carrera... al final pues hay clases que puedes no ir, hay momentos en la Sí, que... pero ojo, estamos hablando de medicina, o sea, No, que es que. Sí, pero hay clases que si viene el profesor a soltarte la chapa, viene un Luis del turno y... Puedes no ir a clase, puedes no ir a clase y apruebas igualmente, Claro, ¿no? pues a probar, ¿sabes? Entonces, evidentemente yo no saqué la carrera con... ¡Qué notas, piratillas! pero- Sí, sí, bueno, ya, pero eres médico. Pero bueno, joder. sobre todo es organizar tu tiempo al 100%, es decir, porque... Claro. Y luego nosotros teníamos ratos libres, es decir, había Sí, sí, horas sí, que te quedaban sí, ahí entre sí, prácticas, sí, tal. sí. Pues ahí, pues, cuando te puedes organizar más, pues dije, venga, voy a intentar ser internacional, ¿no? De primeras. Entonces, ese mismo diciembre lo conseguí. Entonces ahí dije, hombre, pues igual puedo tomarme esto más en serio y ir consiguiendo más cosas. O sea, a lo mejor ese es el momento, sí. Pues sí, no, estaba muy bien. Venga, 4, una victoria que realmente os marcó. Hombre, el campeonato de Europa sub-23, 100%. Sí, porque no hay más que decir. Ya está. Y esta es rápida porque yo también. Sabes que es el mismo campeonato que ganamos los dos y Edu lo ganó 3 años después que yo, creo, o 2 años. Sí, lo que nos O sea llevamos, 4. Cuatro. Sí. Da igual, es que... Pues muy chulo, muy chulo. 5, una idea que pasa justo antes de competir. Os quedáis en blanco, yo qué sé, pensáis en. Pues esto lo he aplicando desde hace poco y me ha venido muy bien, sobre todo a nivel absoluto, para dar un salto de calidad y es hablarme bien a mí mismo para motivarme, ¿no? Y normalmente pues me repito varios mantras como soy muy bueno, ya lo has hecho, lo puedes volver a hacer, eres el mejor que está en la línea de salida, cosas así que a lo mejor son como muy de ego, pero simplemente es para estar preparado mentalmente. No, que son ejemplos de los que me Sí, gusta. sí, pero es algo que empecé a aplicar hace pues eso, 3 añitos, no mucho tiempo tampoco. Y me ha venido muy bien. Sí, ahora que dices esto, hace pocos días, no sé si os habéis visto, además una chica aragonesa de gimnasia rítmica que se llama... ¿Inés Bergua? No, aparte de Inés, que es un escándalo, que es la capitana de la selección, Vale, por eso. la Lo digo. Alba, creo que se llama Alba, se me ha ido ahora, perdónenme, Alba, que es en disciplina individual, se hace una serie de frases que es que son muy similares a las tuyas, de eso, se echa ahí, pues... Sí, o incluso te hablas contigo mismo y Sí, a lo mejor te efectivamente. está enfocando la cámara y parece que eres tonto. No, pero es sabe que le está enfocando, pero la ella está vida en es su así, liga, la vida ha es así. desconectado. Sí, haces tu protocolo y Muy bien. mentalmente te enchufa en la carrera. Muy bien, Carlos. Justo antes de competir, la verdad que pienso en bastante poco, porque ya estás en plan Bueno. super focus y muy concentrado. Entonces, pero es verdad que como momentos previos muchas veces te vienen dudas, ¿no? De, joder, es que no estoy tan bien, es que no sé qué. Yo lo que tiendo a hacer es decir, mira, hay carreras en las que no te has encontrado bien calentando y luego has corrido genial o que venías peor y luego tal. Entonces, mira, tú da tu 100% de lo que tengas hoy y con estar tú concentrado y sacar lo mejor que tengas, te tienes que quedar contento. Muy bien. Venga, muy parecido. 6, una canción que suena antes de competir. Si es que tenéis alguna fetiche, tenéis una checklist o nada. Bueno, a ver, no hay nada especial, pero una canción que siempre me ha gustado mucho es Lose Yourself de Eminem, un mítico. Bueno, mítico. Esa es muy mítica. Pero bueno, ¿te la pones siempre antes de correr? No, pero Eminem es mi artista favorito. Bueno, muy bien. ¿Carlos? A ver, la verdad que va variando mucho porque soy mucho de escuchar música actual, entonces, pero es verdad que hay una que no falla, que es la de Still Lubin, de la OSA.
Pues vale. Esa no la conozco tanto, pero bueno, la investigaré. Eres rapero, es que lo sepas. Es decir, yo te dije que Sí, porque de la tú eres OSA KCO, y eso, sí, o sea sí, que... sí, ya te he visto que has compartido, amigo mío, ahora el nuevo hit de KCO. Sí, eres muy ferviente seguidor. Me parece muy bien. Oye, no soy yo tan prolífico en el tema de tan amante del rap, pero bueno, me parece muy Eminem sí, es más, Eminem sí. Pero bueno, claro, al final es que ya te gasto los años que gasto, entonces ya pues Eminem tiene su carrera musical. 7, yo sé que es potente. ¿Miedo al éxito o al fracaso dentro del deporte? Podéis divagar. Tengo más miedo al fracaso, pero siento que me manejo mucho mejor en la derrota que en la victoria. Toma ya, joder, qué frase, tío. Nah. Ya está. Cerramos, vámonos, que no vamos todos. Que... O sea, no, es que los últimos días que Es que llevamos... no sabes, pero en su tiempo libre es filósofo. Cuando no le mira a la cámara es Chema, tu filósofo. puesto está corriendo peligro. No sé. Cada día Pues, vienen pues aquí. nunca me gustó mucho la filosofía. Yo, pues, ¿sabes? Soy ingeniero, pues me va más la matemática. Ya somos dos, joder. Pero sí, es verdad que eso es así. Sí, muy bien, Carlos. Mira, al fracaso. 100%. No, ¿Tienes algún mantra, alguna frase de estas así? no se me ocurre ninguna, pero Vale, te quiere vale. decir. Tranquilo. Yo iba a decir, hay un libro que he leído que se llama No me puedes lastimar, de David Goggins. No sé si Sí. lo has O leído. sea, no me lo he leído, pero de Big Guns No. sí me mola. Bueno, es un un zumbado de la cabeza. Sí, bueno, es un. Pero es un- Es un tío que es. Lo apunto, zumbado la cabeza, me lo leo, venga. Es ultraatleta, bueno, es un tío que viene de una familia desestructurada de Sí, maltrato, tal era cual. muy gordo y tal, y de repente se puso muy fuerte, entró al ejército. Es un tío de esas mentalidad imbatible. Sí, pues bueno, y una de las técnicas que habla le llama el tarro de galletas, que es como esa serie de cosas que han sido duras en la vida, pero tú has superado, ¿sabes? Entonces él le llamaba abrir el tarro de galletas, ¿no? Dice que cuando corrió una maratón que corren en Death Valley, en el Valle de la Muerte, a 50 y pico grados, ¿vale? Entonces tiene que llevar coche, o sea, tienes que ir con un coche con agua detrás, bueno, una asistencia, película lo que sea, loca. sí. Entonces él hablaba que cuando de eso abría el tarro de galletas, ¿no? El tarro de galletas es recordarte esos momentos que te han ido mal, pero que tú has pasado por encima de eso, y entonces decía como eso que eran pequeños chutes de adrenalina para esos momentos duros, pero bueno, una estrategia que comentaba él. No, me parece muy interesante. Tarro de galletas. Me lo apunto para leer. Oye, soy muy de leer cositas y sobre todo biografías de estas o historias deportivas y me parece muy que aportan valor. 8, momento vivido que más orgulloso ha dado. Casi Sí. lo habéis ido hablando. Sí, sí, obviamente, ser campeón de Europa es lo más que más orgulloso estoy. Un segundo por decir Un así. segundo, No. estoy muy contento también de la carrera que hice para clasificarme a ese campeonato de Europa, porque, bueno, tenía que hacerme la mínima para el campeonato de Europa y lo intenté en el campeonato de España, ¿no? Y me acuerdo que a mitad de carrera tuve una pequeña rotura en el gemelo sóleo, en el kilómetro 6-7, y acabé la carrera. Y me acuerdo que yo decía, digo, se me ha subido el gemelo solo. Y cuando me fui a levantar no podía apoyar el pie. Entonces ya el fisio me dijo, no, esto parece una rotura, tal, no sé qué. Y claro, luego me pienso y digo, ostras, es que acabé la carrera estando roto, ¿sabes? Lo que hace el cuerpo a veces o la mente para llegar a meta en tiempo. Jolín, un slip roto. Sí. Carlos. Para mí, hombre, la carrera en la que hice la mínima olímpica de 27, vamos. O sea, era una locura, no me lo esperaba para nada, así que fue espectacular. Es que luego te preguntaré qué se siente, bueno, no dejamos para después, siendo olímpico ahí, jolín. 9, ya antes más o menos lo habéis comentado, renuncias que habéis llegado a tener por el deporte. Sí. Últimamente es algo que he estado pensando, además, en mis reflexiones mientras aprovecho para correr. Me parece muy bien. ¿Ves como el filósofo? Sí, hay que aprovechar el rato de correr. Claro. Y pensaba, ¿qué es a lo que más he renunciado? No, porque al final renuncias a muchas cosas. Y yo creo que lo que más he renunciado seguro es el ámbito social. El ámbito social es en el que más he renunciado. Tengo la suerte de que a mis amigos les da igual que muchas veces les tenga que decir que no. O, por ejemplo, también el tema parejas y eso, nunca. No le he dedicado nada de tiempo y ni interés. Pues, por ejemplo, esas son las cosas que más he renunciado. Bien, Carlos. Sí, lo que más en el ámbito social, que no puedes ir absolutamente todo, pero la verdad que he intentado cuadrarlo dentro de mi carrera deportiva. No, es que, a ver, soy una persona que lo necesita. Me he dado cuenta, ha habido momentos en que me los he quitado, me he intentado ser tan radical como Edu, a lo mejor también tengo más años que él, y también va pasando el tiempo y ya te lo tomas todo de otra manera. De hecho, antes, con lo de que me has dicho de momento orgulloso, lo primero que se me ha venido es la boda de mi hermana. Quiero decir, es uno de los otros momentos que más feliz recuerdo. La verdad que lo tengo muy reciente, ¿sabes? Sí. Pero como que ya veo la vida con más cosas, ¿no? Y entonces, pues... De hecho, una cosa que os pasa, ¿no?, es que al final vuestra vida, o sea, al final gira en torno a tu deporte. Entonces, al final ellos condicionan toda su vida al deporte y muchas veces, que esto alguna vez contigo lo hemos hablado y con alguno de tus compañeros, claro, para ellos cuando están lesionados,
es como si te quitan la vida, o sea, porque claro, no puedes ir a entrenar, pues que al final tu círculo social son tus amigos, son los con los que entrenas, lo que haces los fines de semana es ir con tus de esto a entrenar, a competir, y al final se acaba convirtiendo realmente... Es que te cambia la rutina completamente. No, es que tu vida es burbuja o así. Bueno, claro, burbuja, eso es, entonces cuando eso se es. lesionan muchas veces les bloquea mentalmente porque ya no puedes ir a entrenar tanto como, o sea, unas semanas, tal, y entonces es como... Luego al final yo creo que también a nivel hormonal, o sea, la adrenalina que tienes a la hora de entrenar todos los días y te lo quitan, ¿sabes? Como que te están quitando una droga incluso, ¿sabes? Claro, Y claro. te pasas jodido. Es así. 10. Os regaló a lo Michael J. Fox un viaje en una máquina del tiempo. ¿Vais al pasado, al futuro o no cambiáis nada? Yo no cambiaría nada. Bien. Lo tengo muy claro. Yo creo que tampoco. Si estamos aquí, ¿no? Y Efectivamente, estamos no. Y contentos. yo a veces pienso que, digo, sí, ahora cambiaría esta decisión, pero al final esa decisión la tomé en ese momento con lo que sabía en ese momento, no con lo que sé ahora. Si no, no estaríais donde estáis ahora. Si no, todos tendríamos Bitcoin. No, hombre, eso... Es el chiste, ¿no? No. Si todos tendríamos Bitcoin en Esa es buena. 2017. Esa es buena. No, pero por ejemplo, o sea, Sí, sí. deportivo, si no te importa. Sí, pero claro. En 2022 había Campeonato del Mundo y Campeonato de Europa por el tema de COVID, que juntaron. Sí. Entonces, primero era Campeonato del Mundo. Yo fui, me quedé bastante bien, repetí el puesto del juego, es el 13, o sea, estaba muy contento con el resultado. Pero es verdad que ya estaba un poco quemado y con un pequeño dolor en el pie, el de siempre. Sí. Total, que venía Campeonato de Europa y tenía opciones de medalla, que habría sido la leche en mi carrera deportiva. Pues ahí, ojo, a lo mejor diría, pues vuelvo y lo quito. O sea, iría al Campeonato de Europa a pesar del dolor, haría lo que fuera por ir, lo que sea, no sé qué. Pues ese año después hice el récord de España de media maratón, que es lo que de verdad cambió mi carrera deportiva de cara a mi proyección, ¿no? Entonces, de que pueda seguir dedicándome a esto. Entonces... Por eso que yo creo que estamos de acuerdo en que a lo mejor esas cositas que han ido pasando mal o decisiones que tomas cuestionables, como es el de renunciar a un campeonato de Europa cuando tienes opciones de medalla, pues a lo mejor luego no te permite el conseguir lo que ha venido después. Correcto. Venga, 11. Un hobby fuera del deporte. Los videojuegos. Bien. ¿Carlos? Las series y socializar, fíjate. Bueno, pues está bien. 12. Una semana en una isla os regalo. No sé si desértica, paradisíaca, pero vais a volver. O sea, solo una semana. 3 personas y 3 cosas. ¿Qué os lleváis? A mi mejor amigo, Enrique Poza. Saludico. Luego también me llevaría a mi primo, Gonzalo. Y me tendría que llevar también... no sabía que... Esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil, ¿eh? Joder. 3 personas y 3 cosas. Y 3 cosas, pues mira, me llevaría seguro un balón de fútbol, las zapatillas de correr y... Una videoconsola, ¿no? Sí, bueno, pero estando con mis amigos no tengo necesidad de echar muy bien. de jugar a los videojuegos, ¿sabes? No sé. Muy bien. Durante mucho tiempo. Una semana puedo estar semana solo. Una Sí, semana puedo estar perfectamente. Sí, no, que no vas a hacer... Es una semana. Vamos. Sí, joder. Sí, claro. O sea, Una coctelera a lo mejor para hacer ahí Claro, 3 colegas. Claro. una caipiriña o algo de eso, ¿no? Para una semana 3 amigos, sí. Yo me llevaría a mi amigo Fer, a mi amigo Luis y a mi amigo Enrique. ¿Y qué me llevaría? Las zapatillas, a ver, no les importaría, pero bueno, mejor una pelota de fútbol, lo mismo, y un spikeball, que no sé si habéis jugado, pero es muy divertido. Y yo qué sé, sí, una coctelera. Anda, que cuando vuelvas a casa va a tener contenta la pareja, ¿eh? Ese problema no lo tengo. No lo has pensado, ¿eh? Si puedo volver a pasar y cambiar la pregunta. Sí. Venga, 13. Si no fuerais deportistas, ¿qué seríais? Hombre, yo sería ingeniero, seguro. Lo que ya no sé es en qué ámbito. Así que es verdad que cuando me retire mi idea es me gustaría meterme en diseño de producto deportivo, la verdad, al final, mezclar un poco con lo que he hecho hasta Bueno, ahora de ser. hay multinacionales por Sí, aquí. sí, también hay Luis, biomecánica, tal, no sé qué. El TFG lo medio hicimos juntos. Sí, bueno, ahí hubo Una pequeña colabo. Podéis hacer ahí- O sea que sí, ya colabo. me intenté meter ya un poco con el tema de biomecánica, pues eso, porque me gustaría diseñar productos deportivos. Ha sido un alumno que tuve de máster, está ahora en ON. Ostras. Cuidado. Cuidado. Ingeniero biomédico. Está ahora en ON. O sea que... Oh, yeah. Todo bien, pero esa marca... Bueno, ese es el problema. No nos gusta ninguno. Bueno, a mí... Bueno, que no me paga nadie, ¿no? No, a ver, puedes decir lo que quieras, no pasa nada. No, a mí tampoco. Ah, pues ya está Pues mejor. entonces aquí si no pagan el programa no. Además, no decimos. es amigo y nos apoya, ¿sabes? Sí, Entonces, Sí, eso- sí, sí. Carlos, ya me he olvidado sí, la pregunta. que si no fueras deportista, ¿qué serías? Ah, médico, sí. Lo que no sé el qué, porque si a lo mejor si no fuera deportista,
me encanta el deporte, ¿no? Pero también me gustan otros ámbitos de la medicina. Entonces, O sea, por ejemplo, ¿tienes idea de ejercer cuando se acabe? sí, o sea, mi idea es, pues sí, además, siguiendo un poco, pues a ver, al final estoy haciendo la tesis doctoral, ¿no? Entonces me quiero abrir también esa vía, ¿no? De la investigación, igual que tiene Luis y que me ha regalado también al final Luis y la Universidad de San Jorge, ¿no? Con esa beca. Pero es cierto que también me gustaría ejercer, ¿no? Entonces, Luis también me decía, hay que poner todo en el mismo saco, ¿no? Es decir, si tú, y en la misma línea, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy deportista, mi tesis, pues lógicamente, como médico que vaya de deporte está genial. Claro. Y si me puedo hacer una especialidad que está relacionada con la medicina, o sea, con el deporte, Sí. pues también tiene mucho más sentido que me ponga yo de oncólogo, que oye, que es una especialidad que, como te digo, que también me llamaría la atención si no fuera deportista, pero que Qué guay. lógicamente tiro más por esa línea. Entonces, Sí, yo muchas veces con él fue porque además me acuerdo de la conversación perfectamente de un momento que estaba así un poco agobiado y eso, y porque estaba entrenando mucho en altitud tal y estaba... Y le digo, pues, haz alguna cosa fuera del deporte. Y había acabado medicina entonces. Y le digo, pues te hace una tesis doctoral, tú te puedes hacer la tesis doctoral lo que quieras, pero eres corredor, o sea, eres atleta profesional, eres médico. O sea, hazte una tesis doctoral de algo que tenga que ver con correr y con lesiones. Y ese tiempo ese esfuerzo que vas a dedicar en hacer esto, te sirve para seguir aprendiendo de cosas de atletismo, leer de cosas de atletismo, igual que contigo con el TFM, que lo medio secuestré, con su TFG, con el trabajo en el entrenado, que hizo como una versión de sandalias de descanso y tal. O sea, es decir, como las sandalias de alguna marca, pues, pues de Ofos o... ¿no? Entonces, dices, joder, pues tienes que hacer una cosa que es una parte académica que estás obligado a hacerlo, pues si encima lo haces en algo que te motiva, te gusta y que tienes tu cierto expertise, por lo menos como atleta, de oye, esas sandalias de descanso me gustan, no me gustan o eso, pues sinergias, ¿no? El hacer un trabajo o una cosa que te viene bien con algo que encima te motiva. O sea, yo creo que eso es que a veces alinear los remos, ¿no? Que es una frase que digo yo mucho, o sea, hacer que los remos vayan en la misma dirección. no me acordaba de justo las palabras, eso no. Sí. No, pues él es muy inteligente, ya lo ha dicho, ¿no? Si puede hacer algo de producto deportivo, pues hombre, es que serías tonto con perdón, si en vez de eso... Desde el cariño te lo ha dicho. Si quisieras diseñar sillas, igual colchones sí, porque pasa mucha hora en el colchón, ¿sabes? Pero digo, haz algo que te motive y encima sinergia. Sí. Me parecen muy inteligentes las respuestas que habéis dado. Y además estáis, pues eso, joder, que tenéis una vida paralela. Bueno, o no, más que paralela, la tenéis aprovechando el atletismo, pues que habéis ido creciendo en eso, habéis estudiado y eso es muy importante, el formarse. 14, esta es un poco más, es la última ya de las fijas, pero esta es más profunda, un poco pues más humana. ¿Todo esto habrá merecido la pena sí? Soy olímpico. Estás luchando por ello, claro. Sí, claro. Las próximas sí o sí... A ver, yo Ángeles. estas últimas ya lo intenté y si me apuras en el 2021 también lo medio intenté, pero o sea, el 2021 para mí fue más como a ver cuánto de lejos estoy. Pasa que claro, últimamente, en los últimos años han ido endureciendo el sistema de clasificación mucho. En el 24 también fue un poco de a ver cuánto cerca estoy. Te ves un poco con posibilidades, pero luego, siendo realistas, no es posible. 2028 es una buena oportunidad y 2032 también. En el 28, porque expliquéis un poco, Sí. luego explicar a Carlos cómo llegó y sus retos un poco a corto plazo. ¿En qué disciplina vas a elegir y qué opciones viables tienes de poder ir? A ver, yo creo que mi prueba buena es el 10.000 en pista, sí o sí. Pero pienso que aunque el 5.000 se me da un poco peor, normalmente suele ser un poco más sencillo acceder a los Juegos Olímpicos. Por número de plazas. Por número de plazas, si mantienen, porque no sé, como en el último europeo han bajado el número de plazas de 5.000, a veces se complica el tema. No sé si lo mantendrán o no. Entonces, para 2028 sería eso, y ya para el 32 probablemente sería la maratón. Muy bien, muy bien. Carlos, ¿todo esto habrá merecido la pena sí? Sigo igual de feliz cuando termine. Me parece muy interesante. Ya que le he preguntado de las Olimpiadas, 2028 Los Ángeles. Sí, por supuesto, es mi objetivo, pero quiero decir, o sea, yo ya he sido olímpico, es verdad, aspiro a repetirlo, todos mis objetivos van en eso, que nadie piense por mis discursos que parece que no quiero ir a los Juegos ni que estoy poniendo todo lo que está en mí para ir a ser olímpico, que es lo que estoy haciendo, por supuesto. No, o sea, desde luego. Pero bueno, lo que quería transmitir con esa frase es eso, simplemente que bueno, que ya lo he conseguido muchísimas más cosas de las que me esperaba. En nuestro deporte el ser olímpico es lo más grande que hay. Pues sí. Y entonces eso ya, que es muy difícil ahora mismo, y es verdad, yo fui olímpico, pero yo creo que Edu en ese año también, pues, o sea, esas
condiciones que había para ir, tendría más posibilidades de las que está teniendo ahora, porque es que es muy complicado. La Federación Internacional se ha empeñado en que vaya menos gente y que sea más complicado todo y no sabemos exactamente por qué los atletas nos están dejando de lado. Entonces, bueno, que pues por suerte se ya lo he conseguido. Sí, sí. Yo por puntualizar, hombre, si no soy olímpico tampoco me voy a morir, ¿sabes? Yo, pues ya. para mí, lo Carlos antes lo ha explicado muy bien, si tú llegas a la meta, es decir, acabo mi carrera deportiva y lo he dado todo, es que no tengo nada que reprocharme. Entonces, pues obviamente quiero conseguirlo y sé que si hago eso me puedo retirar tranquilamente, pero bueno, si no lo hago, pues lo habré intentado, que eso es lo más importante, haberlo intentado Muy por bien. todo. Me la habéis dejado casi a huevo. Perico Herraiz, la 15ª pregunta de ONG Cooperación Internacional delegado aquí en Aragón y en España para proyectos de un poco humanos. Os deja una pregunta que es muy chula. ¿Qué huella queréis dejar en el mundo? Ojito, ¿eh? Es muy de Perico. Esta hay que pensarla un poco. No por nada, ¿no? Toma ya. No. Esta sí que es de Eso sería reflexión. difícil para mí. ¿Qué huella? Para cerrar programa, porque ¿qué huella queréis dejar en el mundo? Uf. A ver, yo creo que a nivel deportivo, la huella que quiero dejar es básicamente la que creo que estoy mostrando, que es que se pueden compaginar los estudios con una carrera deportiva exitosa, que yo creo que ya muchos deportistas de hoy en día lo hacen, creo que casi la inmensa mayoría, porque bueno, pues la sociedad ha ido cambiando hacia ahí, yo creo que es la idea. Pero sobre todo la huella la quiero dejar en mi entorno, en mis amigos, en mi familia, en todo lo que me rodea, porque creo que es también donde más llego y simplemente quiero pues que me recuerden como la persona que intento mostrar día a día y que bueno, si me pasa cualquier cosa, Sí. que estén... Que sientan mi falta, por así decirlo, ¿no? Que Que no te va a pasar nada, pero lo hemos entendido, ya. Es decir, que no hace falta que seas tan luctuoso. No, que Sí. hemos entendido, pero es huella, sí, huella deportiva personal. Sí. ¿Edu? Podría ser. Sí, la huella que quizás para el mundo sería más pues el pensar, ya más allá del deporte, que la gente puede lograr muchas cosas mucho mayores de los que a lo mejor piensan. O sea, es decir, que creo que falta a lo mejor un poco más de sentido de esa de posibilidad de superación. Y luego, pues también, creo que el entorno también es muy importante. Me gustaría que, pues, eso, que me recordaran mis amigos, mi familia, pues que vivo con pasión mi día a día y que hago lo que me gusta. Y que ellos han formado parte de esto. A mí yo intento siempre hacer partícipes a la gente, decirle, oye, gracias por la parte que te toca. Solo decir esa frase. Muy chulo, muy chulo. Venga, animaros. 15ª, un poco entre vosotros, te incluyo a Luis, entre vosotros tres. ¿Qué 15ª le dejaríais a los siguientes invitados? En este caso son varios, pero bueno, ya sabéis más o menos quién son mañana y hay una sola. Pero si no supierais quién son, ¿qué 15ª dejaríais? Ya habéis visto que mientras lo vais pensando y lo hacéis así un poco en quórum, ha habido gente que lo ha dejado muy humano, muy profundo, muy Claro. sentimental. Otros lo dejan, yo qué sé, Siempre pues dejan una perrería, tortilla de patata ¿sabes? con o sin cebolla, que hacía Claro, los primeros días. sí, sí. Pues, pero que está muy bien para empezar, pero la gente luego ya se ha ido abriendo y dices, ostras, ya te dejan ahí unas herencias que digo, no sé para qué vengo ya aquí a Son entrevistar. para los de BMX. Sí. Ostras. Muy importante la biomecánica. No, Sí, sí. El neumático duro, ¿no estamos hablando? neumático con... El responsable también es Fisio, que lo conocerás. ¿Quién es? Fisio de más compañero de Carol, Jorge Gilrillo. No lo tengo fichado. 5º en el mundo en su momento y campeón de Europa de BMX. Pero ya gasta sus añetes, pero una máquina, ¿eh? ¿Qué pregunta vosotros? El sueño por cumplir. Sois los protas. Señor. Podría valer. Buena. No sé. Es vuestro. No voy a. Y tampoco estoy muy inspirado. No, pero a ver, que aunque fueran, yo qué sé, que jueguen a... No va a poner otro ejemplo, digo, a jugar a petanca, a ver si ahora va a llegar. Hay una campaña de petanca, no sé por qué. cumplir es buena. Lo que pasa es que hay muchas preguntas que igual te Sí, contestan ya con el también sueño. es verdad, también es verdad. No, Te iba a decir uno cumplido, pero también es más feo, es como muy duro. Eso es como duro de contestar. algo de... No, a ver, que me parece bien la pregunta. No, da, completo. No, que como importante les ha sido el deporte en el resto de las facetas de su vida, por ejemplo. Ah, sí. Como son deportistas. A ver, Claro, más- sí, Muy bien. Que también se total. contesta. Me gusta, me No, gusta. pero es verdad que se aplica muchas veces los valores, la forma de hacer el deporte se aplica luego a lo que haces. Sí. en el Pero, resto de cosas. Me gusta. Voy a hacer una reivindicación ahora aprovechando la educación, la educación física. O sea, decir, pues, Ostras. bueno, vosotros sois deportistas y
la vivió. El deporte, tú lo has dicho, tiene muchos valores que se aplican en el día a día, de cultura de esfuerzo, de sacrificio. Me gusta el tema, porque se va reduciendo en cada pegeo claro, de estos de... Claro, pues yo creo que hay que reivindicar el deporte, la cultura del deporte y la educación física. Pero de verdad se sigue reduciendo. Es que, a ver, la verdad que es un tema que... Justamente sí, en cada ley de estas... En los últimos, yo creo educacional, que las leyes han bajado el número de horas de educación física. Sí. No sé qué pensar. Sí, yo creo que también, aparte ya no es solo el que bajen las horas, sino luego también el que haces en clase, ¿no? Si a lo mejor lo que a ti como profesor tienes las cosas que tienes que dar son una mierda con todas las Sí. ¿sabes? Y va allí y no sé, yo recuerdo estar en primer bachiller que tenía un compañero que estábamos calentando, llevábamos 2 minutos haciendo de la hora en el campo de baloncesto ejercicios de movilidad y se tuvo que sentar que se estaba ahogando y no era un chico con asma, o sea, ¿sabes? Y dices y tampoco lo veías y no era una persona que no parecía estar en baja forma, pero claro, lo estaba. Dices, pues ¿qué habrá hecho este chico? Porque soy el primer bachiller de en primaria y en la ESO para llegar a este estado, ¿no? Sí. Y en la misma línea también, que esto es paralelo, yo creo que muchas veces como se está externalizando la educación física a las extraescolares, y yo ahí otra demanda, yo creo que esto estarán con mis compañeros de CAF, etcétera, de las profesiones deportivas, la profesionalización de los entrenadores, de los que están cuidando a nuestros hijos, que muchas veces tenemos a cadetes, a juveniles entrenando a infantiles, ¿no? Y dices, vamos a profesionalizar eso, ¿no? Y que el que esté cuidando a nuestros niños y el que esté generando eso sean profesionales del deporte. Vamos, yo creo. Sí, porque eso es, a ver, es que repito, me parece absolutamente absurdo que en la educación física no cobre más importancia. Es decir, es que son dos cosas. Una, que podemos venir deportistas de élite a demostrar lo que acabamos de decir, que es que todos los que hemos incluido en nuestra vida el deporte de manera profesional, es decir, dedicando más de lo que a lo mejor deberíamos, aún así hemos sido capaces de sacar nuestra carrera. Pero es que luego la salud de las personas es que va acompañada de un ejercicio físico, está más que demostrado hace muchísimos años. Y madre mía, o sea, es que luego nos vamos a la cabeza con la obesidad, ¿no? De hecho, hay un estudio, no me acuerdo ni el autor ni el año, pero creo que fue en Londres, y que demostró que la práctica deportiva mejora el rendimiento académico. O sea, claramente el propio hacer deporte mejora el rendimiento académico. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que reclamar en este entorno. Para romper un poco así el hielo, ya despedimos. Venga, la comida favorita de Eduardo Menacho. Canelones. Muy bien. ¿Carlos? Me voy a repetir un poco, la verdad, un chuletón. Me parece muy bien. Ha sido un auténtico placer tener a Eduardo Menacho, a Carlos Mayo y a Luis Enrique Roche. Gracias a la Universidad de San Jorge y al Máster de Biomecánica. Ha sido un auténtico orgullo y un lujo para mí estar entre tres cracks. Pero sobre todo entre Edu y Charlie, porque yo les deseo lo mejor y sé que nuestra audiencia os desea lo mejor. Que ojalá en el 28 os veamos en Los Ángeles en las Olimpiadas. Hasta el 28 os vamos a ver entrenando por el parque en competiciones internacionales, nacionales y de todo. Y que consigáis muchísimas mínimas y oye, tengáis todo. Y sobre todo, pues eso, que también pues canalicéis vuestras vidas en la ingeniería, en la medicina y que demostréis que ese esfuerzo, que esos valores que tiene el deporte y esas virtudes que aporta, que construye vida. Os dejo 10 segundos a vosotros dos, ¿cómo os queréis despedir o lo que queráis transmitir? Nada, un placer haber estado aquí este ratito y como a lo mejor lo que decimos los atletas es salud y kilómetros. Muy bien, Carlos. Una despedida, nada, que encantado de haber estado aquí, que mucho mérito de Luis de poder juntarnos a los dos, que somos muy difíciles de juntar, la verdad, y nada, que cuando haya que repetir, repetiremos. Muy bien. Luis. Nada, que gracias a ellos por sacar hueco donde no lo tienen para venir a darnos unos minutitos de diversión y de mucho conocimiento. Pues muchas gracias, Luis. Nos despedimos. Hasta mañana, campeones. Recuerden la Escuela BMX Zaragoza con Jorge Gil Rollo y campeones del mundo, de Europa y nacionales aquí desde los 5 años. Vamos a tener un niño de 5 años hasta Adriana Domínguez, que es una auténtica campeona del mundo con 23 años de aquí de Zaragoza y que vuelve ahora del campeonato del mundo. Así que nos vemos mañana, campeones.